Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido donde quiera que estés, espero que estés bien. Descaradamente el vicepresidente de Cuba, Valdés Mesa, exige más producción simplemente porque necesitan ¿qué? Más divisas. Veamos. El mayor estímulo hoy a sembrar arroz en este país es la alta demanda que tenemos de arroz. O sea, hay que sembrar arroz porque hay demanda de arroz. Si no hubiera demanda, ¿para qué vamos a sembrar arroz? Porque lo comemos por la mañana y por la tarde. Y Por en el la mañana. desayuno. El resto de los alimentos no acompañan el arroz. El arroz no acompaña al resto. O sea, que Cuba es un pueblo chino. Solamente con arroz pueden vivir. Los demás alimentos, los que acompañan, no importan, pero el arroz sí es importante. Escuchemos esto. El poco proteína, la fruta, las viandas, los vegetales acompañan el arroz. Pero comemos arroz tarde y mañana. Y es lo que más el país gasta en las importaciones que hacemos para dar la canasta familiar normal. ¿Está bien? Entonces esto hay que meterle de verdad con el corazón. Sí, claro. Y acortar los plazos podemos hacerlo. Y acortar los plazos podemos hacer. O sea, si el arroz se da en 3 meses, pues saquémoslo en un mes y medio. Disponemos de la tierra, tenemos agua, tenemos infraestructura y hay que Infraestructura. usarla. ¿Qué nos falta a nosotros? La divisa. ¿Qué nos falta a nosotros? La divisa. Lo único que necesitan ellos es divisa. A ellos no les importa el arroz, ni las viandas, ni la fruta, lo acaba de decir el compañero. Solamente el arroz que se come hasta en el desayuno, pero necesitan más que eso. Estructura y hay que usarla. ¿Qué nos falta a nosotros? La divisa, la divisa, la divisa, la divisa, la divisa. Para tener divisa hay que exportar más. El país está en la necesidad de exportar. Ir cambiando nuestra cultura de importadores a exportadores. Pero la exportación, ¿está hablando él del arroz o está hablando de otros productos? Cuba tiene que exportar más e importar menos, pero si no producen, va a tener que importarlo todo. Pero en ese afán de conseguir más divisas, viene este material. La empresa mixta Alma Caribe próximamente abrirá una nueva tienda para la comercialización de diversos productos en la modalidad de ventas en divisas, de ventas en divisas, de ventas en divisas, de ventas en divisas, con el suministro de producciones nacionales de entidades estatales y nuevos actores económicos del sector no estatal. El mercado 23IC en la capital cubana, patrocinado por el Ministerio de Comercio Interior, ya cuenta con servicio de ventas mayoristas y en una próxima etapa comercializarán a la población. Comercializarán a la población, pero en divisas. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué hacen las personas que no tienen divisas? ¿Quieres saber? Pues atrás tengo un material de un evento que hubo, un evento no, una conferencia, uno de estos programuchos que se reúnen científicos a explicarle al pueblo cosas que no entienden, que jamás entenderán. Y la pregunta clásica del programa fue: ¿qué va a hacer el pueblo? Y las respuestas te van a sorprender. Te aconsejo que veas este video hasta el final y que veas completamente lo que le espera al pueblo de Cuba. ¿Con qué tema? Con las divisas. Eso, captación de divisas, se puede potenciar la producción nacional, fomentar el encadenamiento productivo con los actores económicos estatales y no estatales, y así se puede garantizar una mayor oferta para los bienes y servicios. De ventas en divisas, de ventas en divisas. La divisa, la divisa. De ventas en divisas. De la población. De la Se población. están concretando 10 contratos con productores nacionales, tenemos 5 con actores no estatales, o sea, con MIPYME, y tenemos ya arriba, o sea, próximamente productos importados. Vamos a comercializar con tarjetas USD. Inicialmente. O sea, están diciendo técnicamente que el producto que van a vender ahí van a ser algunos importados, pero esta tienda es para productos nacionales. ¿Qué quiere decir? Que van a ser productos nacionales para la venta en divisas, en divisas, en divisas, y para el pueblo no va a haber nada. ¿Qué hay para el pueblo? Comenzaremos con esa tarjeta y ya en la marcha tenemos pensado incorporar el efectivo. La divisa, la divisa. De ventas en divisas, de ventas en divisas. Teniendo en cuenta el marco Sí legal mismo de la es. inversión extranjera en nuestro país, se potencia esta modalidad y para ello se favorece la preparación del personal que interviene en los procesos comerciales. Este personal está siendo capacitado sobre todo para la atención y calidad al cliente. Cuando entre el cliente, por ejemplo, se le asesora en cuanto a los productos, dónde pueden encontrarlos, dónde está ubicado.
Imagino que el curso debe durar 3 días, porque con la cantidad de productos que hay, en un día para un estante y otro día para otro, es fácil, es sencillo para las personas que se van a capacitar en este evento para asistir a los clientes que van a comprar en divisa. Me imagino que no va a ser muy complicado, por lo menos para esta tienda. sobre los precios. Las nuevas medidas que forman parte de la estrategia para captar divisas La divisa, la divisa. de ventas en divisas en el país y contribuir al desarrollo socioeconómico incluyen la apertura de establecimientos de este tipo para la adquisición de diversidad de mercancías, tanto de producción nacional como de importación. ¿Ve? De producción nacional como de importación. Vuelvo y repito, quiere decir que la producción nacional va a estar volcada una parte en la venta en divisas y esos productos no podrían vendérselo al pueblo. Pero es más importante hoy para la dictadura cubana recoger ¿qué? La divisa. La divisa. Si una ¿Oyen? moneda extranjera está... Escuchen esta parte porque esta es la parte científica de este tema y lo que traje anteriormente fue una prueba simplemente de en qué está volcado el gobierno dictadura de Cuba. Ha sido una historia larga a través de los años. Desde el año 1990 empezó el dictador Fidel Castro a liberar un poco el dólar. Incluso habían personas antes del año 1990 que están presos o estuvieron presos por tener divisa. Era algo ilegal. Tener un dólar en el bolsillo era altamente penado por la ley. Ahora, estos científicos, este programa fue hace 2 o 3 días, explican exactamente qué es lo que está pasando, pero hay una pregunta que hace la compañera, la que dirige el programa, la señora que dirige el programa, y les hace una pregunta directamente a ellos, ¿qué pasará con el pueblo? Y las respuestas los van a dejar para atrás. En conclusión, para darte un avance, no hay respuesta. supliendo sus funciones a la moneda nacional, ya de por sí se razona que se pierde efectividad en la política soberanía, en la política monetaria nacional. Quiere decir que quien hace eso lo tiene que hacer tratando de que esa dolarización penetre lo mínimo imprescindible para lograr objetivos muy concretos. La divisa. Bueno, técnicamente lo que está diciendo el compañero es que la dolarización no puede ser profunda, tiene que ser superficial para que no entre directamente y lo que están buscando ellos es dólares. Yo no entiendo, llevan 1 mes y 7 días en los BRICS y no se ha visto un rublo, no se ha visto una cooperación, simplemente es la furia de la propaganda comunista. Estamos en los BRICS, ahora sí, gringos, muchas faltas de respeto que han habido en la plataforma X a través de los seguidores y los luchadores cibernéticos que defienden a la dictadura cubana. Y hoy, febrero 7, el pueblo de Cuba no ha visto un beneficio todavía. ¿De qué? De los BRICS. Pero, sin embargo, estamos buscando ¿qué? Dólares. ¿De quién? Del imperialismo. Divisas. Que más allá de los cuales puede crear más problemas de los que soluciona. Inclusive, no es ocioso decir que lo primero que hay que dejar claro es que una política monetaria por sí misma ni genera riqueza, ni permite transformaciones estructurales, que los problemas principales tiene la economía de dependencia alta importadora, de baja productividad en una serie de sectores, de baja competitividad. Y esto lo traigo porque simplemente aquí fue lo que le mostraron al pueblo. Me imagino que un día que no había electricidad, porque desgraciadamente estas explicaciones ni ellos mismos la entienden. Simplemente es para que tú te des cuenta qué tan jodido está el pueblo de Cuba. ¿Con qué? Con la búsqueda de divisa, que es una puñalada en la yugular del cubano de a pie que no tiene qué divisas. La dolarización parcial es una de las medidas del programa de estabilización macroeconómica. Como decía Adriano, se requieren otras cosas para que incluso esa porción de política monetaria financiera que se hace o se gestiona con el dólar, tenga resultado, tiene que venir acompañado de otras medidas. Tiene que seguir luchándose contra la inflación, tiene que venir un mercado cambiario que ponga operativa esa moneda, tiene que hacerse otras cosas. E inclusive Un mercado cambiario que ponga desmadre. Imagínense ustedes que el mercado cambiario lo rige una plataforma que está fuera de Cuba
El dólar en Cuba no lo rige la CADECA lo puede poner al precio que le dé la gana, pero hay una plataforma que dice y predice a cómo va a estar el dólar diariamente. ¿Dónde? En Cuba. Curioso que de la forma, primero, el impacto que dio la dolarización de los años 90, primero en una etapa, incluso con la peor tasa de cambio imaginable, 1 a 1, logró. Yo me acuerdo de eso, los que estaban en Cuba en el año 1990, cuando empezó el cambio a 1 por 1. De hecho, llegó a valer más el CUC que el dólar. El CUC llegó a valer $1, valía 80, o sea, 85, ¿cómo era la cosa? Por $1 te dan 85 centavos CUC. Básicamente el CUC valía más que el dólar, que fue una estafa siempre. Tú llegabas con $100, te daban 85 CUC, 85 chavitos, como se conocían anteriormente. Eso sí pasó y básicamente todo funcionaba perfecto. De hecho, la gente estaba contenta con la estafa y iban su habitual, disfrutaban en Cuba, visitaban a su familia, incluso los turistas. Siempre hubieron quien se quejó, pero como iban, los turistas en Cuba son mochileros de una vez. Eso quiere decir only one way. Ellos van, hacen lo que van a hacer, hacen cosas, porque sí hacen cosas, y después se van, porque Cuba técnicamente es un paraíso en la mente de ellos solamente. Seguimos. Una recuperación de la economía que había perdido el 75% de la capacidad de importar en unos meses. Que nosotros tenemos una alta dependencia de importación, pero de alimentos y de energía. Si fuera una cosa, uno devalúa, encarece la importación, quiere decir que uno restringe la importación, pero vamos a restringir la importación. Encarece la importación, restringe la importación, pero vamos a encarecer la importación. ¿Se dan cuenta? Es un lenguaje metatrancásico que solamente entienden ellos, que no lo entienden, para que el pueblo cada vez se confunda más. ¿Tú crees que un cubano que llega cansado a ver la novela y ponen este programa en el otro canal, porque son dos, el canal 2 para darte las noticias, el 6 para explicártelo, y tienen otros dos o tres canaluchos más, la misma cosa? ¿Quién se va a meter este programa, señores? ¿Quién va a cuadrar la caja a las 8 de la noche? Que a las 8:01 está planificado el gran apagón de energía en la economía. O sea, el impacto macroeconómico es muy grande. Incluso en la población, la canasta normal tiene una gran dependencia de divisa. Quiere decir que nosotros teníamos que buscar la vía de recuperar lo antes posible los ingresos en divisa. Sí, en el caso de las causas de la dolarización, no es un tema que las presiones a la dolarización en la economía cubana no son un tema de ahora, de este momento, ¿no? Es decir, ya viene de hace unos años atrás. Claro. Hay dos componentes importantes en estas presiones a la dolarización y pasan por lo que mencionábamos anteriormente de la pérdida de funciones de la moneda nacional. Hay una dolarización que se va expresando, Dice el compañero que la pérdida de funciones de la moneda nacional no sirve ni para ir al baño. Hay personas que he visto ahí en videos que van a comprar un par de chancletas por un niño y andan con 2 mochilas de billetes de 20, de 100 y de 1000. Porque no vale un medio. El dólar hoy no sirve ni para el baño, ni para jugar Capitolio. Dando de forma, por decirlo de alguna manera, autónoma o natural, donde los propios agentes económicos empiezan a realizar transacciones en otra moneda, empiezan a fijar los precios entre ellos en otra moneda o a ahorrar en otra moneda. Eso que está diciendo sí es real. Si la moneda que tú manejas en tu país no sirve y tienes otra moneda de auxiliar o paralela en la que tú haces negocio y esa no pierde el valor, ¿en qué tú revolucionario, en qué moneda ahorrarías? ¿Ahorrarías en peso cubano para hacerte revolucionario, que darías la vida por la revolución? ¿O ahorrarías en dólares, que es la moneda que anda persiguiendo el PSC porque es lo que necesita? No es el rublo, es el dólar, la divisa. Pero eso se va dando de manera natural, como decir de facto, ¿no? Más espontáneo. Y también hay una dolarización que es institucional, que ya sí es por regulaciones del Estado, etcétera, donde también se induce a una dolarización. El cuento de la dolarización institucional, que es la que lleva a regulaciones, que también induce a una dolarización. ¿Se dan cuenta? Ese que está hablando ahí, ese mulatico, ese morenito, es el jefe del Banco Nacional de Cuba o el presidente del banco, una historia esa. Y al final de la historia se pueden dar cuenta qué clase de embarque tiene el cubano. Huevo y la gallina. No hay mercado cambiario. Oye, y para que haya mercado cambiario, la oferta de divisa de ese mercado cambiario tiene que existir. Y por supuesto, cuando tú tienes grandes limitaciones en la disponibilidad de divisas y la moneda nacional se está devaluando, el productor
busca refugio en una moneda que no se deprecie. O sea, Tiene toda la razón. Ahí vuelvo a apoyar. Fue lo mismo que dijo el jefe del Banco Nacional de Cuba, que es el morenito ese, que definitivamente si tú tienes dos monedas, una que no sirve y la otra que sirve, ¿en qué tú vas a ahorrar? En la que no sirve serías tonto. Entonces, eso me parece claro. en la moneda nacional, y entonces si el exportador le paga en moneda nacional a un proveedor, él dice, ¿cómo yo cierro mi ciclo productivo si cada vez se deprecia más? Ciertamente la dolarización se da como una patología en la economía, o sea, por todos esos efectos negativos. Entonces hay que acompañarla desde el principio. La dolarización se da, la dolarización la implementan porque lo necesitan, porque el dinero que tienen no sirve. Le estoy hablando del lenguaje metatrancásico comunista que ni ellos mismos lo entienden. El antídoto que te permita salir después de ese problema, por lo tanto, el acompañamiento. ¿Y cuál sería ese antídoto entonces? Bueno, no es uno, son muchos antídotos. Bueno, podemos, alguno de esos antídotos, sobre hablar. todo pensando siempre en el pueblo, en el pueblo, en el pueblo, en el pueblo. Estamos entrando entonces en el uso que se va a dar de la divisa. Oye, Y ahí le apuntaba una cosa que hay que subrayarla. Va a mantenerse una cantidad de divisa que se tiene que asignar centralmente porque va a sectores que no son autofinanciados, es decir, sectores que tienen que ver con la alimentación de la población. sectores que tienen que ver con la alimentación de la población, pero y el alimento que van a vender en las tiendas ahora mismo que están abriendo del reportaje anterior. No pueden esa divisa que va a generar ese mismo alimento o ese no le saquen dinero a ese alimento, dénselo al pueblo. Si ustedes producen alimentos, ¿para qué tienen que importar alimentos? Producen de calidad para importar de tercera o de quinta. ¿Se dan cuenta? Eso no es inmoral. Con las medicinas, etcétera, que no reproducen ellos mismos, no están dentro. Las medicinas son una gran mentira. Entren, los invito a que vivan en el mundo libre, entren a Amazon y pongan medicamentos cubanos. Hay varios que venden ahí a unos precios impresionantes. Hay una crema que vi un día por un reportaje que vi de alguien que la compró y al final hizo una denuncia que no servía para nada, que vale como $300. Así que eso es una mentira que está diciendo el compañero José Luis Rodríguez García. Sorry, eso no es real. Pero las capacidades de producir divisas por sí mismos. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con aquel? Escuchen esto porque esta es la parte más importante. Todo el video está hecho para este pedazo. ¿Qué pasa con el pueblo? Escuchen bien la pregunta y escuchen las respuestas, porque la pregunta la puse varias veces y las respuestas van a ver cuáles son. Veamos. Con las medicinas, etcétera, que no reproducen ellos mismos, no están dentro de las capacidades de producir divisas por sí mismos. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen en su fuente de ingresos divisas con una medida de este tipo? No, yo digo que hay procesos de dolarización y desdolarización internacionalmente que son comprobables y visibles, ¿no? Uno de los casos es Venezuela, por ejemplo. Ella le pregunta claramente qué pasa con el pueblo que no gana en divisa y el compañero José Luis Rodríguez no sé qué dice que entonces pone de ejemplo ¿a quién? A Venezuela. Venezuela con un nivel de inflación inimaginable de 118.000% de inflación en el 2018, decidió pasar a un sistema de dolarización parcial de la economía. Es decir, en la economía real se están reflejando los efectos de una política que puede tener sus riesgos, tiene sus problemas, todo lo que se quiera, pero dio resultado para salir del marasmo que tenían ellos en el año 2018. ¿Pero y qué pasa con el pueblo cubano que no gana dólares? ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen en su fuente de ingresos divisas con una medida de este tipo? La dolarización ya se dio en la mesa redonda, la circulación minorista no debe pasar del 10% cuando más, y es con objetivos muy concretos de recuperar ciertas actividades que tienen potencial, la capacidad de subutilizar. ¿Y qué pasa con el pueblo? Todavía no he dicho actividades, no sé qué, el otro, que si la medicina, que si Venezuela. Escuchen esto. Pero aquí lo fundamental justamente es para evitar lo que incluso pasó como experiencia, el que no puede conectarse, porque se desvaloriza la fuente nacional como la importancia de los recursos nacionales, excluye del circuito de la divisa productores que sustituyen importaciones que tienen un impacto muy grande. ¿Y qué pasa con el pueblo que no gana en dólares? La política que se concibe está pensada justamente para ese mercado mayorista. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen en su fuente de ingresos divisas con una medida de este tipo?
¿Ven? ¿Qué pasa con el pueblo que no gana en divisa? No hay respuesta. Venezuela, los actores que tienen que integrarse, las corporaciones no sé qué, la inversión media, mediana, a largo plazo, bla, 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 y no hay respuesta. Lo siento mucho. Es la realidad, dicha por ellos. No hay ni una noticia imperialista en este reportaje, documental, video o como quieras llamarle. Simplemente para demostrar el descaro del comunismo en Cuba, que no sirve para nada. La revolución es ir al baño y alar la cadena si hay agua. Por ahora te dejo. Suscríbete al canal si llegaste aquí, que no creo que hayas llegado, pero si no llegaste aquí, te perdiste la mejor parte, que es la respuesta de qué pasa con el pueblo que no gana en divisa. Por ahora te dejo. Si tienes la libertad, cuídala. Si no la tienes, lúchala, porque en libertad siempre hay agua, siempre hay luz. Y no tienes que preocuparte por la divisa porque ganas en divisa. Chao.